sesión, así que ahí se está grabando. Así que los dejo con Gonzalo y tenemos una horita entonces para repasar el tema de recursos humanos. Gracias, Gonzalo. Los dejo con él. Ok, bien, gracias, Diego. Ya. Estimados, ¿cómo están? A ustedes los conozco a todos bien. Son de, claro, estuvieron conmigo todo primer año, 2000, este curso de tercero. De Sí, tercero, profe. claro. Estamos... ¿Tú estás grabando, Diego? Eh, Quiero ver el chat, pero no lo veo. Es José Manuel que saludó. No sé si tiene alguna pregunta, José Manuel. Ahí está, me lo encontré. Ok. Ya, entonces vamos a hacer un repaso de lo que, de los contenidos que supongo que se ve bien la diapositiva, ¿cierto? Y se escucha bien. Ya. Lo que voy a hacer es un repaso de los de contenidos que habíamos visto ya algo en administración en primero, a pesar de que fue hace ya mucho tiempo, probablemente ya lo sacaron de su disco duro para meter otras materias. A veces pasa eso, no se olvida de cosas que ya he visto. Entonces voy a explicar, digamos, qué es lo que, a qué se refiere en un plan de negocio cuando uno habla de estructura organizacional y de recursos humanos, y pensándolo también, siempre como tratando de pensar en el plan de negocio que ustedes van a tener que hacer, o en el capítulo de organización y de recursos humanos del plan de negocio. Ya, entonces, una estructura, digamos, estructura de diseño organizacional, las definiciones clásicas son la estructura y una forma de verlo, la distribución formal de los puestos de una organización. ¿Ya? Uno cuando habla de estructura organizacional, la gente al tiro se imagina un organigrama, ¿ya? Y eso está bien, digamos, es como las jerarquías de gerencia, jefatura, y trabajos de primera línea, etc. Pero para lograr escoger ese diseño organizacional que está detrás de la estructura, uno toma algunas decisiones de diseño que se llaman. Y esas son las que ustedes tienen que pensar un poco del plan de negocio que están haciendo, cómo lo van a decidir. Entonces tienen que tomar alguna decisión sobre especialización del trabajo, sobre departamentalización, sobre el nivel de cómo va a ser la estructura de control, sobre el grado de centralización o descentralización que va a haber y sobre el grado de formalización. Y tomando decisiones sobre esos parámetros, uno llega a una estructura, puede decir mi estructura va a ser más descentralizada o más jerárquica, o en realidad necesita ser más con más control, departamentalizada por funciones o por localización geográfica, etc. ¿Ya? Entonces, la especialización del trabajo se refiere a cuán dividido yo voy a tener los trabajos. Uno podría pensar en, digamos, la teoría como viene de Adam Smith. No sé si se acuerdan de cuando hablamos el primero de la máquina de alfiler. Cuando partió esta idea de especialización o subdivisión, estaba toda esta como noción de que lo mejor era dividir harto el trabajo. O sea, que toda la gente, digamos, se dedicara a una cosa bien chiquita, bien pequeña y hacerla esa todo el día. Entonces, porque uno podía lograr más eficiencia, podía, digamos, sacarle mejor rendimiento a algo bien específico a lo que se dedica. Y de ahí sale toda esta como imagen que uno tiene de las líneas de producción, donde hay una persona que está, por ejemplo, o un packing, puede ser un packing salmonero, y hay una persona que está todo el día haciendo el mismo corte de filete del salmón, o en una línea de producción de ensamblaje de auto, que hay una persona que está todo el día, ahora son robots, casi todos, ¿no?
pero todavía quedan partes que hacen personas. Una persona que está todo el día, digamos, cerciorándose de que los neumáticos quedaron bien puestos, etc. Entonces, la gracia de eso es que permite, digamos, la línea de producción permite abaratar costos, porque uno se especializa en algo y lo puede optimizar mejor, digamos. Sale más barato que uno produzca un auto entero o que vaya a pescar el salmón, que lo congele, después que lo venda. Es mejor repartirse todas las pegas. Y eso funciona así en general. El problema de eso, si ustedes están pensando como voy a hacer mi empresa bien subdividida, el problema que trae de eso trae dos problemas. Uno es que la sobreespecialización, la gente se aburre. O sea, hay un problema psicológico de que la gente, digamos, se aburre de hacer la misma tarea todo el día, se cansa. Entonces, aparte que uno pierde como el apego con el producto del trabajo, porque uno como ya no es el productor del auto, sino que uno como que lo único que hizo fue apretar una rueda, ya se desapega de cómo va a quedar el auto, se desentiende. Eso es lo que técnicamente le llaman alineación con respecto al trabajo. Lo mismo alguien que trabaja en una línea de salmón, de producción de filete de salmón, no es lo mismo que ser el pescador, que el pescador tiene que levantarse temprano, saca el pescado, después lo tiene que embalar, después incluso hasta tiene que ir a venderlo en la caleta. Entonces son harta variedad de tareas y siempre, al final es como que él es dueño de lo que se está produciendo. Se siente dueño porque está en varios roles en función de eso. Y lo otro es que tiene problemas físicos también porque el estar siempre haciendo lo mismo, alguien que está siempre todo el día fileteando salmón, ocupa siempre el mismo movimiento, la misma parte física. Entonces se fatiga, se produce tendinitis o N tipo de problemas. De nuevo, la persona el pescador que saca su salmón y que después lo vende, hace hartas cosas. Incluso está negociando con la persona que lo viene a comprar, tiene hartas cosas, tiene harta variedad de tareas para poder hacerlo. Entonces, siempre está la tendencia a pensar que es mejor subdividir algo, pero tengan precaución de que yo puedo subdividir tanto que al final dejo de ser productivo, es contraproducente porque la gente se enferma mucho porque hace una tarea repetitiva o porque se desapega del trabajo. Entonces se desapega, ya no viene, falta, no da explicaciones, o se va de la empresa, empieza a tener más rotación, entonces empiezan a tener todos estos problemas que al final salen más caros. Entonces hay que buscar un punto intermedio entre subdividirlo harto, pero que la persona igual sienta apego hacia el trabajo que se está haciendo y que no se fatigue psicológica ni física. Ya, si alguien tiene alguna duda me puede preguntar, me puede interrumpir, saca el micrófono, no va a micrófono. Entonces es una decisión que hay que tomar. Lo otro, con respecto a cómo organizar el trabajo, es cómo yo voy a departamentalizar la empresa. Entonces las formas clásicas son por funciones, por productos, por ubicación geográfica o por tipos de clientes. La división clásica que existe es la que se hace por funciones, entonces uno tiene a un gerente general, supongamos, el que está más arriba, y tiene distintos gerentes o gerencias según la función. Entonces hay un gerente de financiero, gerente de recursos humanos, gerente de manufactura, etc. De las funciones que haya que hacer para poder llevar adelante la empresa. La gracia de eso, esto en realidad lo voy a dejar en el diapositiva porque no voy a alcanzar a analizar bien todas las ventajas y desventajas, pero la gracia de esto es que la gente está más o menos entrenada en este tipo de cosas. Entonces uno se especializa, digamos, por ejemplo, un especialista en recursos humanos, llega a trabajar al departamento de recursos humanos, finalmente porque tiene entrenamiento en eso y va a trabajar con gente que también tiene el mismo entrenamiento. Entonces, se produce como una sinergia, digamos, de capacidad y de propósito. El problema es que se tienden a aislar las funciones, los departamentos entre sí, o sea, recursos humanos, como que se empieza a producir como una especie de in-group, out-group, una dinámica de intra y extra grupo, como que nosotros somos recursos humanos, los otros son los ingenieros creen que los de recursos humanos son tontos, los de recursos humanos creen que los ingenieros no saben, no tienen inteligencia emocional, etc. Ese es el problema de que no estén mezclados, de que no haya diversidad dentro de los departamentos.
La gracia es que es más eficiente, por lo que conversé recién. También se puede hacer una división geográfica, si es que ustedes están haciendo un plan de negocio para una empresa que va a estar que va a tener varias, va a estar, no sé, en Santiago, en Rancagua, en Valparaíso, en Antofagasta. Uno puede hacer la subdivisión pensando en eso, digamos, que cada zona geográfica tenga sus propias funciones, ¿ya? Y eso a veces se requiere porque digamos, la zona geográfica tiene muchas particularidades, entonces es necesario tener por ejemplo, una gerencia de ventas dedicada a esa zona en particular, que no sea la misma o que no sea centralizado para poder sacar más provecho. La otra forma de hacerlo es por producto, que yo puedo hacer los departamentos según los productos si mi empresa tiene varios productos. Este es un ejemplo de una empresa que produce vehículos de transporte, entonces tiene una división de tránsito masivo, tiene una división o un departamento de vehículos utilitarios, o RVs, como le dicen los gringos, que son ¿cómo se llaman? Cuando salen los gringos a pasear fue el nombre que falló. Estas casas rodantes, claro. Esa es una RV. Y tiene una parte de productos ferroviarios, que es para trenes. ¿Ya? Entonces, también hay empresas que deciden subdividirse principalmente por tipo de producto. Ya sé que los productos, sé que amerita eso o les permite ordenarse. Y la otra es por tipo de cliente. Que yo puedo dividir, tengo a lo mejor clientes que son muy característicos, son muy diferentes de empresas, entonces divido la organización en base a eso. Esto es algo que hacen los bancos mucho. No sé si ustedes han visto, cuando entran al banco siempre hay como un acceso cliente, personas se llama, y el otro se llama acceso empresa. Y también hay empresas que además subdividen las organizaciones en empresas del mundo privado y en clientes que son de organismos públicos. ¿Ya? Ya, entonces eso, dependiendo de qué producto tengan ustedes o servicio, digamos, ahí tienen que tomar una decisión si lo más importante es alguna de estas departamentalizaciones van a tener que hacer, pero tienen que justificar, digamos, cuál es la que les conviene más a ustedes. Profe, sí, en el caso de una pyme así, Ventas Santiago, algo más pequeño, ¿se recomendaría separación por departamento entonces, ya que al final no es un alcance tan grande y son funciones más controlables por persona? O sea, si es una pyme y tiene un puro servicio, siempre se parte con una funcional. Las otras son cuando ya ha crecido un poco más la organización y está en varias zonas geográficas, o tiene varios productos, o tiene varios tipos de clientes. Por eso yo las puse todas porque no sé bien a qué apuntan, digamos, los distintos planes de negocios, pero si tú me dices como una pyme que está recién partiendo en el emprendimiento, finalmente va a ser funcional. ¿Ya? Ok. Lo otro que hay que decidir es el tramo de control. O sea, hay que decidir en el fondo, se refiere a cuán vertical, esto se refiere a cuán vertical u horizontal va a ser la organización. Puede ser, por ejemplo, si ustedes tienen, y esto depende del tipo de empresa, si ustedes tienen una empresa, por ejemplo, aquí tienen un tramo de control de 4, eso quiere decir que cada nivel superior tiene 4 personas a su cargo en promedio. ¿Ya? Y entonces, suponiendo un tramo de control 4, digamos, la organización es mucho más vertical, tiene muchas más jefaturas, tiene mucha más gerencia, tiene mucho más control sobre lo que está haciendo. Entonces, cuando esta persona de acá abajo quiere hacer algo, lo tienen que aprobar como N jefes hacia arriba. En cambio, otra organización que es un poco más horizontal, una persona tiene más gente a su cargo, y eso implica que van a tener más libertad, porque el jefe, digamos, tiene más gente que tiene que supervisar, entonces le da más espacio para trabajar con más autonomía. Y esa decisión se toma también dependiendo de la empresa. Las empresas que son más orientadas a innovación, generalmente tienen todas, yo diría, tramos de control grandes. O sea, son organizaciones que son más planas, tienen
uno o dos jefaturas, y de ahí toda la gente son todos ingenieros, diseñadores, que tienen mucha autonomía, no tienen capas y capas de supervisores, de jefatura y de gerencias controlando lo que hacen, porque están en un negocio que se requiere que ellos sean autónomos, que se requiere que estén pensando soluciones nuevas, desarrollando productos nuevos. Entonces eso es algo que yo en realidad no puedo controlar, tengo que dejar que lo haga. Para eso contrato a esas personas, digamos, a los ingenieros y a los diseñadores o los arquitectos, ese tipo de cosas. En cambio, en una fábrica o un packing, digamos, son más, en Talca yo siempre doy el ejemplo de Cecinas PF, que se dedica a la Cecina PF a producir siempre lo mismo, no hay mucha, ya no sé cuántas décadas de que existe que produce siempre lo mismo. Entonces ahí ellos quieren que lo que se produzca a bajo costo y con mucho control de calidad, y que sea el mismo producto, que no tenga mucha variación. Entonces los empleados no tienen, lo que tienen que hacer es ejecutar. No tienen que ir a crear nuevas cecinas, tienen que ir a ejecutar un proceso de producción. Entonces yo necesito una estructura de ese tipo que sea un tramo de control más chico, que me permite que haya más verticalidad y tener más gente, más capas de control. ¿Ya? Otro punto es lo que se llama la descentralización. También tengo que decidir, esto está un poco relacionado con lo anterior, de cuánto yo centralizo las decisiones en los niveles superiores. Si yo tengo gerencias que toman todas las decisiones, que hacen los planes, la planificación estratégica, y hacen los planes incluso de nivel funcional, o yo le doy a los empleados de capas inferiores, le doy libertad para que ellos puedan hacer sus propias planificaciones, su propio establecimiento de metas. También depende, obviamente, igual que en el caso anterior, depende del tipo de organización que yo soy. Si soy más orientada a innovación o a diferenciación, siempre tengo que estar buscando formas de diferenciarme, o estar sacando productos nuevos. Generalmente van a ser organizaciones más descentralizadas. En cambio, una que ejecuta algo que ya está más bien definido y que yo necesito optimizarlo bien, va a ser más centralizada, por lo mismo que explicaba. Y lo último, el grado de formalización. Hay organizaciones que son muy formalizadas en cuanto a procedimientos, y hay otras que son cero formalizadas. Un ejemplo de una organización muy formalizada sería la universidad. Están todas las relaciones, o muchas de las relaciones entre los profesores, el profesor con el decano, con el rector, con la jefatura de escuela, o las relaciones entre los profesores, las interacciones con los alumnos. Está todo, digamos, procedimentado. Los alumnos, cada vez que quieren tomar un curso, tienen que hacer un procedimiento, tienen que llevar una solicitud, etc. Todo tiene que ser respaldado con papel, tiene que ser por duplicado, triplicado, cuadriplicado, firmado por N personas, en escrito, en digital, etc. ¿Ya? O sea, un ambiente altamente formalizado. Y eso es así porque, digamos, en esta universidad en particular es un organismo público que tiene que cumplir con ciertas regulaciones, tiene que cumplir con ciertas leyes, y esa es su manera de operar, digamos. ¿Ya? Contrario, de nuevo, como contraejemplo, una empresa que está partiendo, como decía Calén, una pyme va a tener casi cero formalización. Es casi todo ponerse de acuerdo en el mismo, sobre la marcha, digamos, cómo se reparte uno las tareas, ve qué es lo que hay que hacer y se reparte la carga según quien más o menos está más o menos libre. En un organismo como la Universidad de Talca, digamos, darle una tarea a alguien no es tan fácil porque ya esa persona tiene formalizado lo que tiene que hacer. Entonces, si no calza dentro de su descripción de cargo, no lo va a hacer. O a veces hay resoluciones universitarias que dicen que yo tengo tal cargo, tal responsabilidad, y si no me lo han dado, hay una resolución que diga que yo tengo que hacer tal o cual función, tarea, aunque sea urgente, yo no la voy a hacer. No es lo mismo, de nuevo, contrastarlo con una pyme o emprendimiento que está partiendo que no tiene ese grado de formalización. ¿Ya? Ya, entonces, en base a todas esas dimensiones, digamos, aparecen generalmente dos como tipos de organizaciones. Una que se llaman las mecanicistas y las orgánicas. Entonces, las mecanicistas, imagínense ustedes siempre una organización que tiene mucha especialización, o sea, que está muy subdividido el trabajo,
que tiene una departamentalización rígida, digamos, son departamentos que son bien cohesivos, hay tramos de control limitados, o sea, una jerarquía bien pronunciada, digamos, bien vertical, hay mucha centralización y muy formalizada. Un organismo público generalmente de este estilo, para qué decir la rama de la Fuerza Armada, las universidades públicas también tienen algo de esto. Y el otro extremo, digamos, de una organización orgánica en el cual yo tengo poca especialización, o sea, lo que se hace en un emprendimiento que está partiendo o en una organización basada en innovación es que se nombran como líderes de área, digamos, que son los responsables del área, pero no se dedican solo a eso, sino que hacen de todo, digamos, y todo el mundo colabora en lo que haya que hacer, que son las tareas que van surgiendo en el día a día. Los tramos de control son más chicos, como decía antes, generalmente una gerencia general, alguna gerencia, otra gerencia más, digamos, de la gerencia comercial, gerencia de operaciones, investigación y desarrollo probablemente, y de ahí ya vienen todos los empleados, muy descentralizada y con muy poca formalización. Entonces, y ahí lo último con respecto a esto de la estructura organizacional es que hay otras formas, digamos, que se pueden usar también, está lo que se llama la estructura matricial. Que uno puede tener una mezcla entre las áreas funcionales, pero además la gente trabaja por proyectos. Entonces uno puede trabajar, puede ser, no sé, de finanzas, pero se armó un proyecto para armar una nueva línea de negocio, ¿no?, en la empresa y sacaron gente de toda esta área. Entonces ahí está el proyecto A que tiene gente mezclada de distintas áreas. Esto también es una alternativa que se usa. ¿Ya? ¿Ya? Eso con respecto a la estructura. Y el segundo macro tema, digamos, es ya lo que se llama recursos humanos. Y recursos humanos, digamos, pues acá, si ustedes quieren buscar material en internet, digamos, el keyword sería Human Resource Management. Y son todas las actividades que me permiten a mí seleccionar, entrenar y evaluar a la fuerza de trabajo. O sea, ahora, ¿cómo yo tengo una estructura, ¿cierto? Defino una estructura. ¿Y cómo yo voy a seleccionar gente que va a estar de acuerdo a esa estructura? Entonces, ¿qué tipo de cosas piensa uno? Que uno, no sé, yo tengo una empresa que yo me dedico a ejecutar cosas, a optimizar, a optimizar, digamos, que abaratar costos. Entonces, yo voy a tratar de seleccionar gente que calce con ese tipo de empresa. O yo tengo otra empresa que va a ser más orientada a la innovación, que los empleados tienen más autonomía, tienen poco control. Entonces, tengo que ajustar mis prácticas de recursos humanos para seleccionar ese tipo de gente. Entonces, el proceso de administración de recursos humanos se puede ver como esta caja, digamos, que lo primero que hace uno es planificar qué tipo de gente necesita. Entonces uno dice, necesito tal cargo, o sea, que tenga tal las responsabilidades, necesito tantos de eso, necesito un gerente de finanzas, necesito un administrador de la página web, necesito, etc. ¿Ya? Entonces, una vez que defino eso, tengo que hacer un procesamiento de reclutamiento y de selección. Reclutamiento es que voy a tratar de atraer gente que postule. Mi selección es que voy a tratar de ver cómo los voy a seleccionar a todos los que postulan. Después de eso, viene un proceso de orientación y capacitación. O sea, cuando ya están adentro de la empresa, tengo que hacer orientaciones, tengo que capacitarlos. ¿Y se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Sí. Entonces después tengo que hacer orientaciones, hago inducción y capacitarlos cuando estén dentro de la empresa para que vayan surgiendo, para que vayan escalando niveles jerárquicos, etc. Y lo último que hay es que uno evalúa siempre a los empleados, hay distintas formas que las vamos a ver, y además tiene que definir en base a esas evaluaciones cómo se les va a compensar por su trabajo.
entonces los objetivos del proceso son los que dijimos recién: seleccionar a la gente apropiada, capacitarlos, digamos, para que puedan ir mejorando en su conocimiento, y además de tratar de retenerlos. Ese es un objetivo principal, porque hay empresas donde hay mucha rotación, donde la gente, digamos, no se siente a gusto porque siente que le pagan poco, porque no se preocupan por ello, etcétera. Entonces, a veces la empresa puede tratar de, digamos, optimizar en los beneficios, el salario de los empleados o las condiciones de trabajo, pero el problema de eso es que se va mucha gente, o mucha gente no llega a trabajar, hay mucho absentismo, y eso sale caro por otro lado, digamos, porque tengo que contratar gente de emergencia, o si hay mucha rotación, tengo que estar siempre seleccionando y siempre capacitando, lo cual es súper caro. Ya, la planificación de recursos humanos es la primera parte, digamos, y lo que yo tengo que hacer es evaluar qué es lo que necesito. ¿Ya? Entonces, algo que tienen que ir pensando ustedes en sus planes de negocio es pensar en la descripción de los puestos. Piensen en qué cargos necesito: gerencia general, vendedores, administradores, etcétera, y cuáles son una lista de responsabilidades. ¿Cuáles son las cosas que ellos tienen que hacer? ¿De qué se tienen que hacer cargo ellos? Y además, tienen que pensar en cuáles son los requisitos para poder tener esa posición. Los requisitos pueden ser, bueno, esta persona debería haberse graduado de tal carrera, o tener tantos años de experiencia, o ser de la misma empresa de antes, etc. Entonces eso es lo que uno describe, y después pasa a tratar de reclutar gente. Y para reclutar gente, lo que se hace, digamos, es, hay distintas fuentes o formas de reclutar gente. Por una parte, uno puede hacer llamados por internet, puede buscar por referencias laborales. Uno puede empezar a preguntarle a la gente que conoce si tiene algún conocido, digamos, que pueda servir para venir a trabajar en mi empresa en tal cargo. Puede hacer un anuncio en el sitio web de la compañía, puede ir a reclutar a las universidades, que hay empresas que lo hacen, o lo otro es contratar a una organización que haga eso. Está la organización a las que se llaman los Headhunters, lo voy a escribir en el chat, no sé si lo suena feo Headhunters, pero se refiere a las empresas que uno le puede decir: oye, necesito un gerente de finanzas para este tipo de empresa, pago en este rango, búscame tú uno. Y ellos se dedican a buscar, buscan generalmente por LinkedIn, o de los contactos que tienen ellos tienen su propia base de datos, y después te dicen: mira, contactamos gente y hay estos 10 que podrían estar interesados. Esa es una opción. Ahora, el Headhunter cobra plata y cobra caro finalmente, etc. Todos los métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. La gracia de esto es que te trae gente que ya te filtró, la gente te hizo el trabajo. La gracia de las referencias laborales también. El problema de los otros anuncios públicos es que llega mucha gente que no está calificada. La gente igual postula, digamos. Entonces, hay que darse el trabajo de separar a los que realmente saben de lo que es la postulación de los que no. Ya, después, para evaluar los antecedentes, digamos, a ver, ya, o sea, lo que viene después del proceso, después de que se contrató a la gente, es evaluarlo. Y para evaluarlo, digamos, cuando se está postulando, uno puede hacer en el proceso de postulación, puede hacer el formulario de postulación, puede, digamos, puede pedirle al postulante que ponga todas las cosas que yo necesito saber de él. La experiencia que he tenido, que suba su CV, o que hagan, a veces hay gente que pide que hagan ensayos. Las empresas gringas hacen mucho eso, no sé si acá todavía se hace, pero para postular a una empresa en Estados Unidos, generalmente te piden que hagas un ensayo, que digas por qué tú quieres trabajar ahí. Entonces es bien raro porque la gente postula, yo tenía amigos que postulaban a 30 empresas, y a todas las empresas tenían que ponerle ahí: mi sueño es trabajar en General Electric, o mi sueño es trabajar en tu empresa X, o mi sueño es trabajar en tu empresa Y. Y todos saben que en el fondo uno no es como medio mentira, porque no puede decir que sus sueños son las 30 empresas a las cuales está postulando.
Pero si tú no lo escribes así, te juegan contra. ¿Ya? Entonces, si les piden hacer ensayos, digamos, tienen que jugársela ahí de verdad ustedes quieren trabajar en esa empresa. Porque eso es lo que ellos van a querer escuchar. También se hacen pruebas, se hace mucho en Silicon Valley o en California se hace muchas. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar, quieren postular a Google, les van a hacer una prueba de un día que tienen que ir y les van a hacer distintas pruebas que tienen que. No sé si vieron la película, ¿vieron The Internship? Ese es donde unos caballeros mayores se meten a Google, ¿no? Sí, Ah, sí, es sí, muy lo vi. buena. Sí. Es buenísima. Pero ese como se postula en Google. Ahí obviamente que está un poco muy exagerado, pero es así, es un día entero que uno va y le hacen distintas pruebas, le hacen programar una aplicación de no sé qué, y al final, digamos, seleccionan algunos de los que lo hicieron mejor. Y eso en Chile no se hace mucho, pero se está empezando a hacer. De hecho, nosotros lo hicimos ahora, con un cargo que me tocó a mí de apoyar con la selección del periodista nuevo de la facultad. Y metimos nosotros algo así. Lo que hicimos fue le pedimos un writing sample. Y le dimos una noticia y le pedimos que redactara, o sea, le dimos un artículo que había publicado un profesor hace poco. Entonces salía, ya usted tiene que escribir la noticia para divulgación en general, tiene que hacerlo para el sitio web, y para todas las redes sociales, versiones para Twitter, LinkedIn, etc. Y eso nos sirvió N porque de todos los candidatos, digamos, ahí tú puedes ver cuáles son los que de verdad tienen más conocimiento de lo que se necesita en particular. Entonces yo en general creo más en ese tipo de cosas que en la entrevista psicológica. La entrevista psicológica, la verdad que todo el mundo los que son pillos, digamos, tratan de ver cómo la pueden pasar, pero se tiende, es muy proclive a la manipulación. De hecho, ustedes van a tener que probablemente hacer lo mismo cuando les toque. ¿Ya? Y lo otro que se hace, que es importante, digamos, es la entrevista, digamos, obviamente que la entrevista, nosotros en este caso que estoy contando del periodista, le pedimos una prueba, digamos, esta nota periodística de muestra, y en la entrevista conversamos de eso también para ver qué es lo que había hecho. La entrevista es súper importante. Ahí se ve bien si es que la persona sabe bien. Sirve mucho para descartar gente que no sepa bien de qué se trata el trabajo, de cuáles son las tareas, qué es lo que hay que hacer. Y lo último importante es lo del background check, que también la gente busca o sea, alguien que está seleccionando va a buscar a los postulantes, los va a buscar en internet. Va a buscar en sus cuentas de Instagram, LinkedIn, si tienen algo en YouTube, etc. Entonces, esto es algo que siempre yo le digo a los alumnos que tengan cuidado con sus perfiles online, porque los jóvenes, digamos, tienden a postear toda su vida en Instagram o Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, pero tengan cuidado porque todo lo que salga en estas redes sociales puede ser usado en su contra. Nada de eso va a ser. Nada de lo que salga ahí, los gringos también tienen dos frases, una que se llama algo que es un deal breaker y un deal maker. Entonces, un deal maker son situaciones o características que dicen, ya, esta persona la voy a contratar. Y un deal breaker son situaciones o cosas que dicen, no, por esto yo en realidad no voy a cerrar el trato con esta persona y no la voy a contratar. Entonces, de lo que yo he visto de redes sociales, nada de lo que aparezca ahí te va a ayudar a obtener un trabajo. Nada. Pero sí algo que aparezca ahí te puede perjudicar. Alguien que no sé, que sale en una foto, ¿sabe? Ustedes lo han visto ahora, digamos, sale como en una fiesta, tomándose hasta el agua de no sé qué. Eso, digamos, a alguien que va a ser su jefe, digamos, no le va a parecer muy bien.
Y si hay otra persona que no hay evidencia de que tenga ese mismo registro en internet, digamos, le va a sacar una ventaja. Entonces, yo tenía compañeros cuando salí del doctorado que eliminaron todas sus cuentas de redes sociales. Y yo lo encontré raro al principio porque éramos amigos en Facebook, no sé qué, y de repente no estaban. Lo hicieron por esto, para que sus potenciales empleadores no vieran todos los viajes que se habían pegado, todas las fiestas a las que habían ido, porque eso solamente te puede traer alguna consecuencia negativa. Ya, lo último es con respecto a esto, es orientación y capacitación. Después de que ustedes ya seleccionaron a alguien que llenó bien los formularios, que pasó todas las pruebas que ustedes le hicieron, que además su chequeo de antecedentes anduvo bien, no era tan parrandero ni nada por el estilo, o por lo menos no lo publica en internet. Quizás lo es, digamos. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero yo les digo que no traten de no publicarlo en internet, porque ahí la información ya no la pueden controlar. Entonces ahí ya la persona está dentro, yo tengo que hacerle una orientación, una inducción, y vienen las capacitaciones. Las capacitaciones pueden ser de tipo general, o que son como cosas generales para trabajar dentro de la empresa, o cosas más específicas, ¿ya? Hay en las empresas, en la universidad, digamos, se hacen todo tipo de capacitaciones. Ahora, con esto de las clases online, los profesores y los alumnos también han tenido capacitaciones de cómo hacer las clases. Nosotros hemos tenido capacitaciones de cómo hacer pruebas por Educando. Cuando fue la revolución el año pasado de la revolución feminista, el año pasado y el antepasado también habían capacitaciones de acoso sexual, por ejemplo. Y también eso me pasó cuando estaba haciendo el doctorado también, que empezó a pasar un año antes. También había que hacer capacitaciones, tenían que hacer los profesores, los ayudantes y los estudiantes también. Y de hecho hay lugares donde las capacitaciones son obligatorias. Es el caso para los administrativos de la Universidad de Talca. Ellos tienen que ir haciendo ciertas capacitaciones. Si no las cumplen, empiezan a perder puntos y hay gente que se tiene que ir. Yo he sabido de casos de gente que no tomó ninguna capacitación de las que les daban, y entonces no podían demostrar que estaban tratando de mejorar la calidad de su servicio, y les pedían que se fueran. ¿Ya? Y las formas de capacitación son rotación de puestos. A veces hay gente que la hacen ir a trabajar a otro lado, o mentoring, que hay una persona que sabe más o que es más senior, que empieza a ser mentor de los que vienen recién llegando. Hay empresas que mandan a la gente a estudiar, o que les pagan o que les subsidian parte del costo de sus estudios. Por ejemplo, alguien que te mandan a hacer un diplomado o un curso de algo en específico, o incluso algo como un magíster también a veces financian, o a veces le financian la versión online, que ahora, digamos, es la única versión que se puede hacer. O sea, no sé cómo. Y lo último de esto es la parte de compensación, que yo tengo que definir también cómo voy a evaluar a la persona y cómo le voy a pagar. Entonces, las formas de la gestión del desempeño del desempeño de los empleados se hace evaluando primero cómo ellos han trabajado. Entonces, lo que hay en distintas organizaciones son básicamente estas formas de evaluar. Hay escalas, hay lugares donde el jefe les pone nota a los empleados. Eso pasa mucho en el sistema público, que se ponen notas. No sé si han escuchado eso, de que siempre hay quejas de que todos los empleados están evaluados con nota 7. ¿Ya? Y ahí hay un problema, digamos, que la escala está mal empleada, pero el objetivo de esa forma de evaluación es que el jefe le pueda poner nota al desempeño de su subordinado. Lo otro que se hace es administración por objetivo. Esto es lo que hace la universidad con los profesores. A nosotros nos hace redactar un compromiso de desempeño, en el cual decimos todos los objetivos que vamos a alcanzar a fin de año, todas las cosas que vamos a hacer, y eso se negocia con el jefe.
y a fin de año el jefe y uno evalúa si es que logró cumplir todas esas cosas. Otra que también se usa a menudo es la evaluación en 360, y la evaluación en 360 es que a mí como empleado me evalúa mi jefe, pero también me evalúan mis subordinados. ¿Están ahí? Sí, creo que el Parece profe que, cayó. parece que el profesor se quedó colgado, ¿no? Sí. A ver, veamos qué pasa por el back channel. Sí, se cayó el profesor, definitivamente. Profesor, su audio está apagado. ¿Todo ok o no? ¿No ha pasado nada? No, estamos todos aquí, estamos esperándote, tranquilo, sin estrés. Perfecto. No sé qué pasó, Algo pasó, no importa, sigamos. me botó de la conexión. Ya. Estaba hablando de administración por objetivos, que es lo que nos toca a nosotros como profesores, así digamos como nos evalúan el desempeño. La evaluación 360 yo la he visto en Estados Unidos, profesores que van a subir de jerarquía, que le preguntan a todos los que trabajan con él de profesor, incluso le preguntan a sus alumnos, a los alumnos de doctorado. Y ahí es donde vienen los problemas, porque a veces típico que no se llevan bien con algún alumno y bueno, se puede usar si es que el profesor no ha tenido buen track de investigación o no tiene buenas notas en las evaluaciones docentes, le puede jugar en contra. Si es que además sus alumnos de doctorado encuentran que no hacen buen trabajo. Y esto, por ejemplo, comparación dentro de la gente, esto también lo he visto en cartas de recomendación. En economía se hace algo así. La gente que sale de doctorado en economía, las cartas de recomendación son casi, lo único que dice, esta persona era la número 1 de los 5 que habían acá. ¿Ya? Entonces, rating, poner nota, ranking, que te evalúen con respecto a tus colegas, administración por objetivos, que te hagan un compromiso de desempeño por el cual tienes que responder a fin de año, o evaluación 360, que te evalúan todos no solamente tus jefes, sino que tus pares y tus subordinados. Ya, y lo último es lo referido a salario, digamos, que uno tiene que definir de lo que estábamos hablando antes del perfil que yo tenía, que dice en los perfiles de cargos, que uno define qué cargo va a haber, qué responsabilidades tiene, qué requisitos. También tiene que, acorde a eso, tiene que definir cuánto se le va a pagar a esa persona, y si es que si es que va a haber un salario base, si es que van a haber incentivos, ¿ya? O beneficios. En el caso, de nuevo, yo siempre doy ejemplo de mi trabajo, los profesores tienen un salario bajo, pero hay o sea, salario bajo. Tienen un salario base, pero tienen incentivos por ejemplo, por publicaciones o por proyectos es un incentivo monetario por haber hecho una publicación. Y eso, en los incentivos, uno los diseña, ustedes tienen que pensar el salario base, digamos, siempre tienen que pensar hacer como una especie de escaneo del mercado, digamos, si ustedes necesitan una vendedora en el plan de negocio, tienen que pensar cuánto se le paga a esa vendedora en ese tipo de negocio que están pensando ustedes, en promedio. Entonces, dicen una vendedora promedio gana base, no sé, 600 lucas, 700 lucas. Pero además, tienen que pensar en cómo incentivar a lo mejor que venda más. Entonces, 700 lucas, pero si logra vender más de lo que se esperaba, digamos, yo le voy a pagar más plata. O le voy a ofrecer, además, no sé, yo pago 700 lucas, pero además yo voy a ofrecer un beneficios para alguien que se quiera venir acá. Seguro médico,
o seguro complementario se llama, seguro complementario a FONASA o la ISAPRE, las empresas hacen todo ese tipo de cosas. Ya, entonces, para finalizar, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el plan de negocio que están haciendo? Tienen que aplicar todo lo que conversamos recién en su idea de plan de negocio. Entonces, lo primero es que tienen que definir un tipo de estructura. Tienen que declarar si va a ser más orgánica o más mecanicista, usando los criterios que vimos recién, si es más centralizada, descentralizada, si es más jerárquica, menos jerárquica. Y también tienen que hablar del tipo de departamentalización, si va a ser por funciones o si va a ser por geografía, etc. Todo eso obviamente que tiene que estar justificado al tipo de... O sea, no hay una respuesta correcta para esto, sino que la argumentación es la que tiene que estar bien hecha. De que si yo voy a hacer mi plan de negocios para una startup de videojuegos, que vamos a crear juegos nuevos basados, no sé, en Lautaro y la cultura mapuche, yo estoy creando algo que no existe, entonces voy a tener que tener una estructura de tipo más orgánica, donde haya más descentralización, tramos de control amplio, etc. Ese es el argumento que tienen que hacer. ¿Ya? No vayan a decir que si tienen una empresa de videojuegos van a tener una estructura jerarquizada y centralizada. Eso estaría incorrecto. Ya. Y lo otro es que tiene que quedar eso, aparte de la argumentación, tiene que quedar reflejado en un organigrama, o sea, en una jerarquía de cargos, y además tiene que estar descrito cada cargo, tiene que estar el nombre del cargo, la responsabilidad, o sea, la lista de cosas que tiene que hacer, los requisitos, cuáles son las cosas que ustedes esperan que esa persona, las calificaciones que tenga de antes, por ejemplo, cuánto que estudió o qué experiencia tiene, y la dotación, cuántos de esos necesitan. O sea, por ejemplo, necesitan vendedores, necesitan 1, 2 o 3, etc. Gerente general probablemente necesitan uno solo. Y lo último es también agregar a las descripciones de cargo cuál va a ser la estructura de sueldo y compensación que va a tener ese cargo. Cuánto va a ser el sueldo base, cuántas comisiones. Y esto que sea también tiene que estar todo bien alineado con lo que es el plan de negocio. O sea, si yo, en general, por ejemplo, depende del tipo de cargo, los vendedores, ellos tienden a funcionar mucho por comisión, digamos. Porque están directamente en el variable de la empresa. O sea, lo que hacen ellos hace que la empresa o gane mucha plata, o gane promedio, o no gane nada. Entonces, como están tan encima del ingreso, digamos, del ingreso variable, es que se hace esto de que perciban incentivos o premios si es que logran hacer que ese variable sea mayor. Si es un cargo que, no sé, pues el contador, no le van a poner un incentivo por comisión al contador. ¿Ya? Entonces, de nuevo, todas estas cosas pensando en el tipo de cargo y en las responsabilidades que tiene. Y lo otro es que yo he visto, hay planes de negocios que se hacen, todas estas cosas se hacen como pensando en el momento full operacional. Y uno le dice, ya, esto es como la estructura y recursos humanos para cuando estemos en régimen operando. La otra forma es hacer como un despliegue en el tiempo, que uno diga, en los primeros 6 meses la empresa va a tener este flujo, y va a estar orientado a esto, entonces yo voy a tener una empresa más chica con estos cargos. Después cuando crezca más necesito contratar otro tipo de gente. O sea, no ordeno las contrataciones o las necesidades de recursos humanos o las necesidades de estructura de la empresa según vaya cambiando la empresa. Eso pasa. El ejemplo clásico de Google, que Google ahora tiene más de 100.000 empleados, pero cuando partió eran 2 personas. Entonces, cuando eran 2 personas no aparecía nada de esto, no había estructura, no había división de tareas, sino que las 2 personas que la partieron hacían de todo. Pero a medida que va creciendo la empresa, tienen que irse agregando todas estas cosas. Tiene que ir apareciendo una subdivisión de tareas, tiene que ir apareciendo una jerarquía, un organigrama, descripciones de roles, porque si no, no puede crecer.
O sea, todas estas cosas son las que permiten que la empresa pueda aumentar de tamaño. Y ustedes podrían en su plan de negocio, ahí depende un poco de las necesidades del plan de negocio y del contexto general que está dando el profesor Rodríguez, ustedes podrían como pensarlo como un proyecto, digamos, de que en la primera etapa tengo esta necesidad organizacional y de recursos humanos y en otra etapa tengo otra. Ya, no sé si hay alguna, ahí se acaba la presentación, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto. Parece que no, ¿ah? O quedaron pasmados. O fui tan claro o tan confuso que... Una de dos. Una de dos. Ya, bien. Yo quedé con una duda, pero no respecto, o sea, no sé si lo dijo, ¿cuándo se tendría que entregar esto? Tendríamos que ver en clase a clase, chiquillos. Si quieren, dejamos, o sea, focalicémonos en las preguntas del profesor Valdés y si es que no hay más preguntas del profesor Valdés, lo podemos dejar ir y solucionamos esas dudas de fechas, pero vamos por las preguntas a Gonzalo, ¿les parece? ¿Alguien más? Veo que la Sofía ahora está con el micrófono abierto. Sofía. O sea, mi pregunta es si, o sea, por el momento está todo claro, pero si es que más adelante llegara a salir alguna duda, le podemos preguntar al profesor Gonzalo por correo o no. Lo, lo- Sí. yo creo que le pueden hacer algunas consultas, no se vayan al tanto porque el profesor ya les dije que está en un montón de cosas. Así que, por favor, minimicen la cantidad de dudas. Igual me pueden preguntar a mí, porque yo los voy a evaluar, ¿ok? Entonces, Sí, si hay alguna cosa muy específica que incluso me supere a mí, yo también le voy a preguntar a Gonzalo, así que no se atrapen mucho ahí, ¿ya? no, que yo me imagino que a lo mejor pueden tener preguntas así como, no estoy seguro si para este tipo de empresa debería tener una jerarquía más pronunciada o menos pronunciada. Ese tipo de Claro, cosas así yo los puedo ayudar. no hay En problema. general, si tienen alguna pregunta de ese estilo, nos pueden escribir a los dos, yo creo. Y Sí, claro. ahí, Y el que primero responda al final. claro, y el que sepa, porque a Sí, veces mezclan los alumnos las preguntas con cosas como de forma, y sí. ahí yo no sé, entonces responde Diego, pero si algo como de los contenidos que yo acabo de pasar y cómo se relacionan con el plan de negocio, ahí yo me voy a meter y respondo yo. Profe, Sí. Claro. ¿van a subir ese Power al Educandus o contenido Vamos, similar? vamos a subir el PowerPoint a Educando, sí, así es. Perfecto, gracias. Y la clase que está siendo grabada va a ser subida a YouTube, porque ustedes saben, profesor Valdés, que aquí somos youtubers. Está bien, pues, harta presencia en YouTube. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Consulta, pregunta? ¿No? Bien, entonces ¿No? vamos, te libero, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Eh, me quedo con los alumnos, si que tienen algunas dudas respecto a las fechas, revisamos el plan de clase y con eso lo dejamos hasta acá, ¿ok? Ya, gracias por la atención. Un gusto verlos a todos de nuevo que siguen avanzando con su carrera. Qué bueno que les vaya bien, me da mucho gusto. Si nos puedo ayudar, obviamente que estaremos. Genial. Gracias, Diego. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Que Bien, estén bien. súper. Chao. Chao, chao. Jóvenes, Profe, gracias. si lo desean, podemos revisar el plan de clase, porque habían dudas respecto de las fechas. Déjenme abrir acá, estoy buscando. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo van a estar las notas del reporte que hicimos en marketing? Deberían estar esta semana, se las tengo que pedir, el profesor no me las ha enviado. Ah, ya. ¿Ya? Pero gracias por recordármelo, porque en realidad no me ha mandado nada. ¿Ya? Ya, profe. Y esto que vamos a hacer ahora va a explicar como el reporte, ¿verdad? De lo que tenemos que presentar y eso. Sí. Ya, gracias. Entonces, déjenme buscar acá el curso. Esto es formulación, no, esto es módulo integrador 1, 2020, plan de clases. Estamos acá. Tuvimos receso la semana pasada. Tu, 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 tu. Ya.
Ya, yo creo que vamos a hacer un ajuste, chicos, ¿ah? En el plan de clase. Esta semana de receso nos movió todo. Yo creo que vamos a hacer un ajuste. A ver, porque en teoría voy a compartir con ustedes, un momento, déjenme compartir la pantalla primero. Compartir. ¿Están viendo? Sí. Bien. Sí, profe. En teoría nosotros teníamos la entrega esta semana, por lo tanto, como todo se corrió, ¿cierto? La entrega de recursos humanos era esta semana. Como todo se corrió con la semana del 9, la semana pasada que fue receso, deberíamos correr todo para adelante. Y tengo una holgura por acá. Entonces, les pido que me den de aquí a mañana para reordenar, pero en rigor lo que debería ocurrir es que la próxima semana deberían entregar reporte de recursos humanos, ¿ok? Lo corremos una semana. ¿Vale? Por lo tanto, la próxima semana deberían reportar este tema de recursos humanos a mí, básicamente. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que voy a generar reuniones con usted el día de mañana y durante la semana voy a abrir el calendario, la agenda, para que nos reunamos igual como se reunieron con el profesor de marketing. ¿Les parece? Ya. ¿Ya? Profe, una pregunta más de arriba, quizás. Con esta semana y con todo esto, ¿se va a atrasar el fin de semestre? Entiendo ¿Sabe que algo de no. eso? Entiendo que Ah, no. ya. Entiendo que no he tenido una conversación así con esa pregunta en particular, pero la lógica, todo me indica a mí que este receso sería una parte de las vacaciones de invierno. Ya entiendo. Todo me indica eso porque no han habido cambios en el calendario, pero voy a consultar porque es una muy buena pregunta, ¿ok? Ok, gracias, profe. Listo, ok, súper. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, consultas? Les voy a subir al Educandus este plan de clase actualizado entonces, ¿ok? Y al término de esta sesión también voy a subir el PowerPoint, o sea, perdón, la grabación de la clase del profesor y le tengo que pedir al profesor el PowerPoint porque no lo tengo, así que para subirlo también a Educandus, ¿ok? ¿Está más claro? ¿Sí? Sí. Sí, profe, ¿Dudas, gracias. preguntas, consultas? Ya, perfecto. Entonces, les voy a mandar hoy día una agenda de reunión, de posibles reuniones para que se inscriban, ¿ok? Y lo más probable es que, dado que les quiero pedir que esto lo entreguen la próxima semana, lo más probable es que mañana no tengamos reuniones, sino que les quiero dar un par de días para que puedan trabajar. Porque si mañana vamos a tener una reunión para que me digan, profe, estamos partiendo, no tiene sentido, ¿te fijas? Y yo conozco todos los proyectos, entonces no es como que me tienen que hacer una reportería en particular. ¿Vale? Profe, ¿pero qué tenemos que hacer? Tienen que armar el área, o sea, tienen que armar para el proyecto, ¿cierto? Lo que les pidió el profesor, pues. Tienen que armar la estructura organizacional y tienen que hacer la descripción, ¿cierto? De los cargos. Eso es lo que, pues. Ah, o sea, es todo, exacto. O sea, literal, todo lo que estaba en el Power. No sé si todo, el profesor igual después hizo hartas definiciones más específicas, y eso lo podemos revisar en la reunión 1 a 1, pero la estructura general sí, en el fondo, de estructura organizacional, qué tipo de estructura, ¿cierto? Cómo van a abordar en el fondo la estructura de acuerdo al tipo de negocio, al tipo de requerimientos que tenga el modelo de negocio, ¿cierto? Y luego la descripción de los cargos, eso es lo mínimo que debería tener un plan de negocio. ¿Fue una consulta? Sí, digamos. ¿También tenemos que incluir qué métodos vamos a tomar para seleccionar personas o no es necesario? Porque el profe lo explicó, Sí, pero no sé si será... sí, en un plan de negocio, lo que pasa es que el descriptor de cargo normalmente es el que define finalmente luego cómo hago el llamado de selección de personal y eso. No creo que sea necesario en un plan de negocio, sinceramente. Ah, genial. ¿Ya? Pero sí, sin duda que el descriptor. O sea, eso sí. O sea, si usted dice, mira, voy a tener un jefe de finanzas, me tiene que decir qué es lo que va a hacer el jefe de finanzas. Po. No se puede quedar en el puro carigrama, me explico, ¿no? ¿Ok? ¿Aló? ¿Dudas, Sí, preguntas? profe, queda claro. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, queda claro. ¿Alguien más? No quiero que queden dudas, después me llegar a la reunión y me digan, profe, que no entendimos nada.
Profe, entonces, en rigor, nosotros tendríamos que presentar todo lo que mostró el profesor al final, ese listado. Aplicado al proyecto de cada equipo, sin duda. Perfecto. Eso. ¿Mm? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Súper. ¿José? ¿No? No. Ya. Súper. Bien, lo dejamos hasta acá entonces, chicos, a las 13:09, así que estamos en la hora. Y atentos al correo, porque les voy a estar entonces enviando información ahora en la tarde. ¿Ok? Perfecto. Bien. Voy a compartir pantalla entonces y lo dejamos hasta acá. Nos vemos. Chao, que esté bien. Chao, chao. No, profe. Chao, chao. ¿Alguien más con dudas que todavía están ahí? ¿No? Ok, sale. Vamos a mirar la